Y por no conocer lo que es la regeneración, el nuevo nacimiento, la justificación, las bases de la justificación, etcétera, etcétera, el cristianismo se encuentra verdaderamente en pañales espirituales. Entonces, esta serie ha tenido este propósito de poder adentrarnos y poder identificarnos más profundamente con el A, B, C de la Biblia. Fíjense lo que les acabo de decir. El A, B, C. O sea, los rudimentos, los principios de las doctrinas principales de la palabra de Dios. En esta mañana vamos a comenzar a estudiar la adopción. La adopción, que es una de las más importantes también doctrinas de la Biblia. Y hemos ido de una forma ordenada. Comenzamos, ¿verdad?, con el nuevo nacimiento, la regeneración, la justificación, y tenemos que irlas viendo de una forma ordenada, tal como el Espíritu Santo nos las presenta, para irlas comprendiendo. Tú llegas a la escuela y comienzas con aritmética. Lo primero que nos enseñan son las sumas. Después pasamos a las restas. Después a las divisiones. Después pasamos a los quebrados. Después pasamos al álgebra. Después pasamos a la raíz cuadrada, a las matemáticas que ya involucran todas estas operaciones un poco más elevadas. Después pasamos al cálculo diferencial, y así vemos que también en las matemáticas tiene un orden donde llegamos ya a las ecuaciones finales y a poder descifrar las ecuaciones en el cálculo diferencial. Y así es todo en la vida. Tenemos que comenzar con la A, la B, la C, la D, y no puedes meterte a la Biblia y querer estudiar qué significa en Segunda de Crónicas. Y yo no entiendo Apocalipsis, y no entiendo qué dice Romanos, si antes no tienes las bases y los fundamentos. Entonces, si alguna persona no sabe raíz cuadrada y quiere entender cálculo diferencial, pues va a quebrarse la cabeza y nunca lo va a comprender. Entonces, así es exactamente con la palabra de Dios. Tenemos que ir por orden y tenemos que ser sistemáticos en esta enseñanza, en la teología, para poder ir comprendiendo la palabra de Dios. Una de las doctrinas más importantes que hay en la Biblia se llama la adopción, y es la que nos toca desarrollar en esta mañana. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 5, dice la Biblia, el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La familia es la institución más sagrada que existe dentro de la sociedad. Eso, ¿verdad?, está ya de por sabido, y la relación que debe existir entre sus miembros de la familia no se puede comparar. Repito, la relación entre los miembros de una familia no tiene comparación con ninguna otra relación en el mundo entero. La familia, de acuerdo a la Biblia, es el tesoro más grande que cualquier ser humano pueda tener. El amor, la lealtad, la intimidad de la familia, el compartir dentro de una familia, la responsabilidad que tenemos todos dentro de la familia, son algunas de las nociones que llenan nuestra mente cuando comenzamos a pensar en una familia. El sentido de pertenencia también, que nos provee saber que pertenecemos a una familia, es una de las más grandes bendiciones de la vida. No hay cosa más trágica, más desastrosa, cuando hay niños que ven que su padre arrebata o se va por acá o se va por allá y se sienten abandonados, porque Dios nos creó para que pudiésemos encontrar dentro de una familia este sentido de pertenencia, esta seguridad, este amor, esta responsabilidad que comienza a desarrollarse en los primeros años de nuestra familia, y pudiésemos preparársenos para nosotros formar una familia y nuestros hijos formar sus familias. Y esta es la historia de la humanidad, la formación de las familias, el desarrollo de la familia como el fundamento de cualquier sociedad. Vivir solo, sin el apoyo y el cuidado de una familia, es una de las condiciones más tristes, repito, y más trágicas en que puede encontrarse cualquier ser humano. Dios usa en la Biblia muchos aspectos de la vida familiar para que nosotros podamos comprender mejor las verdades espirituales.
Entonces, si Cristo quiere ilustrarnos qué cosa es la vida cristiana, ¿a quién tomó como modelo? Al matrimonio. La unión entre un hombre y una mujer ilustran en la Biblia la unión de Dios y su iglesia. Y cuando Dios quiso ilustrar la doctrina de la adopción que vamos a estudiar en esta mañana, ¿qué cosa fue lo que tomó Dios como un modelo? La familia humana. A través de la Biblia Dios caracteriza la relación entre Él y su pueblo en términos de una familia. Algunas veces usa la relación, repito, esposo y esposa, y otra entre padres e hijos. Aun cuando muchas familias se desintegran y forman parte de una familia en la cual está desavenida y está desintegrada, nosotros encontramos que jamás nosotros vamos a encontrarnos desilusionados formando parte de la familia de Dios. En el Salmo 27, versículo 10, dice David: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Así pues, Dios sabe perfectamente bien que la familia humana está desintegrándose, que son ya muy pocas familias las que permanecen responsables uno con otro. Ya hay muy pocas familias donde tú puedas llegar y decir los hijos o la esposa: voy a llegar a un hogar donde estoy esperando todo el amor, toda la comprensión de mi esposo. Maridos que llegan a su casa y que puedan decir: voy a llegar a mi casa donde tengo una esposa comprensiva, donde me está esperando para alentarme, para influirme, para echarme ánimos, para echarme porras. En fin, no hay cosa más parecida a un pedazo del cielo en la tierra que una familia feliz. Y dice la Biblia que precisamente por el pecado humano, esta desintegración ha hecho mella en muchas familias, y esta es la razón por la cual cuando Dios invita a la gente a venir a Él, o sea, cuando te haces cristiano, el ser cristiano no solamente es formar parte de una religión o de una nueva sociedad secreta o de un nuevo misticismo, sino que al hacernos cristianos entramos a formar parte de una familia espiritual que se llama la Iglesia de Dios. Entonces, a todos estos seres humanos en el mundo entero que se sienten abandonados, que se sienten aprisionados, que se sienten frustrados, muchos que se han divorciado, que no han encontrado en su esposa o en su esposo lo que Dios nos ha querido proveer, Dios nos invita a que lo encontremos en Él. Y esto es lo que se llama la familia de Dios. Aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo Jehová me recogerá. Ese amor que a ti te ha faltado, ese sentido de pertenencia que tú no experimentas actualmente en tu familia, esa cosa que no pudiste en tu familia encontrar, la vas a encontrar si tú verdaderamente descubres lo que significa ser adoptado en la familia de Dios. Ser miembro de la familia de Dios es un privilegio y un sentido de pertenencia indescriptibles. El otro día mi esposa y yo escuchábamos un testimonio en la televisión de un gran predicador muy famoso en Estados Unidos que se llama James Robinson. Este muchacho, cuando nació de una mujer que era prostituta. Ella lo puso en un bote de basura, así literalmente lo tiró en un bote de basura. Y ahí lo recogieron los de los servicios paramédicos en Estados Unidos, y entonces después de muchos trámites, una familia lo adoptó, y esta segunda familia que lo adopta, lo vuelve a tirar y a regalar en la calle. A los 3 años de edad, al niño. Después otra familia que se lo entregan para que lo pueda adoptar, se divorcian y regresa el niño a un orfanatorio. Total que este muchacho así creció de una madre prostituta, que lo tiró un bote de basura, nunca conoció lo que es una madre, lo que es un padre, lo que es una familia. A los 16 años se convierte a Jesucristo y se convierte en uno de los predicadores más grandes que Estados Unidos ha producido. Y escuchaba mi esposa y yo el testimonio y compartíamos y decíamos, realmente ningún ser humano tiene la excusa para decir, yo soy así porque nací así, porque mi madre, porque mi padre. No podemos ninguno de nosotros echarle la culpa al pasado, porque Dios nos ofrece sanar nuestras heridas. Dios te ofrece vendarte.
Dios te ofrece volver a restaurar todo lo que la vida tal vez no te dio. Para eso Jesucristo vino al mundo a decirnos: he venido a sanar a los quebrantados de corazón. He venido a liberar a los que están cautivos en las cárceles. He venido a propagar buenas nuevas a los pobres, a darles buenas noticias de que en Jesucristo podemos descansar los que estábamos cargados y trabajados. Y realmente volteamos a nuestro alrededor y vemos Biafra, vemos Uganda, vemos el Sudán, vemos Guatemala, vemos los refugiados, los mexicanos que pasan el desierto de Arizona con tal de llegar al sueño imposible que es trabajar en Estados Unidos, y tanta gente buscando en el mundo algo que les pueda dar un sentido de pertenencia, de seguridad y de amor en su vida. Y todo esto nos lo ofrece Dios a través de su Hijo Jesucristo. Así que gracias a Dios, ¿verdad?, por todas las personas que no han podido tener esta familia, porque la pueden encontrar en Dios. Aunque mi padre y mi madre me abandonaron, James Robinson, este muchacho que es ahora un gran predicador en Estados Unidos, Dios lo recogió. ¿Qué fue lo que hizo que él se convirtiera en un predicador tremendo, en que tuviera una familia feliz, hijos felices? En que nunca volteó a su pasado. Ni se amargó hacia su pasado, ni dijo: yo no puedo funcionar porque tengo un pasado tenebroso, lleno de tinieblas, lleno de amargura, sino que hizo exactamente lo que hizo José. ¿Qué hizo José? Lo vendieron sus hermanos, lo rechazaron sus hermanos, lo rechazó su padre, se olvidaron de él, lo aventaron a que se lo llevaran a un lugar extraño, a que viviera en Egipto. ¿Y qué hizo José? ¿Se amargó? Absolutamente no, sino que vio todo aquello que formaba parte de escúchame con mucho cuidado, de la preparación para lo que Dios quiere hacer mañana con tu vida. Todo, absolutamente todas las cosas y las experiencias que atravesamos en nuestro pasado son un campo de entrenamiento. ¿Por qué permitió Dios que José sufriera lo que sufriera? Y en ese tiempo él no lo entendía, pero lo entendió después, porque José entendió que era necesario para que él pudiera ser gobernador de Egipto y traer a su familia e introducirla en Egipto y salvarla del hambre. Él tenía que haber atravesado todos esos sufrimientos. En la cruz del Calvario Jesucristo no entendía por qué gritó: Padre, ¿por qué me has desamparado? No es que no entendiera, sino que nos proyectaba el corazón de Dios para que nosotros supiésemos que lo que parecía una tragedia en la cruz era necesario. Porque no había otra forma en que pudiésemos ser salvados más que hasta a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Entonces, en la cruz del Calvario, lo que parecía necedad, lo que parecía incomprensible, lo que parecía una locura, era para Dios su sabiduría y su poder. Y todos aquellos que al pie de la cruz oyeron y no entendieron cómo podía Dios permitir que su Hijo se convirtiera en maldición, lo entendieron después. Y Jesús les dijo a sus discípulos: lo que hago yo ahora no lo entienden, mas lo entenderán después. ¿Podrías tú en esta mañana colocarte en esa posición, en la de José, en la de cualquier persona, en la que tú digas: lo que estoy atravesando en mi vida ahorita no lo entiendo, pero lo entenderé después, por lo tanto, Señor, sigo confiando en ti? ¿Podría haber en tu corazón esa confianza de, aun cuando el proceso por el cual estás atravesando ahorita es doloroso y te está doliendo y estás sufriendo, podrías tú continuar confiando en Dios? Porque tú sabes que Dios te purificará más que el oro y que saldremos más purificados que el oro y el oro de Ofir. Como dijo Job: no entiendo por qué perdí la familia, no entiendo por qué perdí todo, pero yo sigo confiando en Él aunque Él me matare. ¿Saben algo? Esto es la fe. ¿Qué es la fe? Es confiar ante lo que no entendemos. Es saber que la promesa viene, y mientras viene y salgo de esta preparación, yo sigo confiando, sigo santificándome, no voy a abandonar la lucha, porque aunque estoy rodeado de problemas, no estoy desesperado. Aunque estoy perseguido, no estoy quebrantado ni tirado en el suelo. ¿Por qué? Porque cuando el hombre cayere, Jehová sostiene su mano y lo levantará.
Así que nosotros tampoco debemos permitirnos nunca apuñalear, criticar, perseguir o marcar a los soldados que en el campo de batalla han caído heridos. ¿Cuántos de nosotros hemos caído heridos en el campo de batalla en la vida cristiana? Yo he ido a congresos de pastores que tienen 30 años en el ministerio, yo tengo 27 años en el ministerio, otros tienen 40 años y no hay ninguno que no me diga, no tengo cicatrices. Todos traemos heridas del pasado, todos traemos cicatrices del pasado, todos en alguna forma en el pasado le hemos fallado a Dios, todos sin excepción, porque el único perfecto es Jesús. Y lo maravilloso de esto es precisamente saber que a través de todas las cosas que hemos fallado y hemos fracasado y en nuestras imperfecciones, Dios sigue y sigue y sigue y sigue trabajando con mi vida, con tu vida y con la vida de todos aquellos que siguen confiando en su poder, en su gracia y en su fidelidad. Por esto es triste, ¿verdad?, cuando nosotros volteamos y no, pues aquel hermano de aquella iglesia, y ese hermano aquí, y este y el otro, y supiste lo que hizo Teresita, y supiste lo que hizo doña Conchita. Es horrible cuando comenzamos a marcar a la gente y a creer que nosotros somos mejores que los demás, porque eso es lo que se llama en la Biblia el fariseísmo. Cuando comenzamos a creernos que somos mejores que los demás, que no hemos hecho las cosas que hizo mi compadre y que yo realmente soy mejor que mi compadre porque no he hecho las cosas que mi compadre o que mi comadre han hecho, y en ese momento me convierto en una persona religiosa, sin compasión y sin misericordia para los demás. Toda esta situación es la que vamos a estudiar a partir de este momento con la doctrina de la adopción. Mientras que el matrimonio representa la unión íntima, como ya vimos, entre Cristo y la Iglesia, el nuevo nacimiento describe el misterio de la regeneración. Pero la adopción, a los que quieran apuntarlo, la doctrina de la adopción se relaciona con todos los derechos garantizados y posesiones que el creyente legalmente posee como miembro de la familia de Dios. Repito, la adopción se relaciona con todos los derechos garantizados y todas las posesiones que el creyente en Jesucristo posee como miembro de la familia de Dios. Vamos a comenzar a definir esta palabra. En primer lugar, adoptar. La palabra adoptar o la palabra adopción ocurre solamente 5 veces en el Nuevo Testamento, y las 5 veces ocurren en las epístolas paulinas, o sea, en las epístolas de Pablo. La palabra adopción viene del griego huiotesia con H, huiotesia con H, y significa lo siguiente: ser colocado o posicionado como un hijo o como una hija. Ser colocado o ser posicionado como un hijo o como una hija. La adopción en los tiempos de Pablo era un término muy común y regularmente lo usaban para una transacción legal, a través de la cual una persona que no era relacionada con otra sanguíneamente se convertía en un miembro de la familia. Por ejemplo, mis hijos y tus hijos que hemos tenido de mi esposa y de tu esposo, de tu esposo y de tu esposo, son hijos y se llaman de la misma sangre, ¿verdad? Es mi hijo de mi sangre, de la sangre de mi esposa. Pero cuando vamos a un orfanatorio y tomamos a un niño que no tiene absolutamente ningún nexo sanguíneo conmigo o con mi esposa, y se lleva a cabo un proceso que se llama la adopción, a esta criatura que vamos mi esposa y yo a recoger de un orfanatorio y la adoptamos, ingresa a nuestra familia, aunque no es de lazos sanguíneos con nosotros, tiene las mismas garantías y tiene esa criatura los mismos derechos que tienen los demás niños que son de lazos sanguíneos en el matrimonio. O sea, la adopción es el recoger a una persona, ingresarla a una familia y otorgarle a esa persona, a esa criatura, los mismos derechos y garantizarle también
que tiene los mismos derechos como si fuera un hijo sanguíneo de ese matrimonio. Al adoptarnos, Dios nos está recogiendo y nos está colocando dentro de su familia. El único hijo de Dios, podríamos decir sanguíneamente, es Jesucristo. Y por eso se le llama el unigénito. ¿Qué significa esto? El único en su género. Jesús es directamente Dios manifestado en carne. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Qué importante es esto, ¿verdad? Jesucristo es el unigénito del Padre, pero nosotros somos adoptados hijos de Dios y somos hermanos de Jesucristo por causa de la adopción, por causa de que Dios nos ha traído a su familia y nos ha colocado como miembros con los derechos garantizados y con todos los privilegios que tiene su Hijo Jesucristo. ¡Wow! A la vuelta de Gálatas tienen ustedes el libro de Efesios, capítulo 1, y vamos a ver que la adopción, al colocarnos Dios dentro de su familia, nos hace coherederos, que significa heredar junto con. Escúchame, si Jesucristo ha sido señalado por el Padre como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y como el futuro gobernante cósmico del universo, ahorita lo es espiritualmente, pero lo va a ser físicamente cuando Él venga en su segunda venida, y si nosotros somos sus hermanos de Jesús, y hemos sido nombrados, como lo vamos a demostrar, coherederos juntamente con Él, significa que cuando Jesucristo esté reinando en todo el universo ya, cuando la maldad se haya acabado, porque la maldad va a ser extirpada y exterminada de acuerdo a la Biblia, y va a vencer finalmente el bien, aunque ahorita no lo parezca, en ese momento cuando Jesucristo esté completamente ya gobernando y todos los reinos y autoridades y poderes y señoríos se han puesto sobre sus pies, nosotros estamos junto con Él. Este privilegio no se los dio Dios a los ángeles, ni a los serafines, ni a los querubines, ni siquiera al arcángel Miguel, jefe de las huestes angelicales de Dios. Ninguna otra criatura en el universo ha recibido el privilegio de ser coheredero, de heredar junto con Jesucristo todo lo que el Padre le ha dado por herencia al Hijo. Nos pertenece a nosotros también. Y este solo pensamiento es la razón por la cual los grandes apóstoles que siguieron a Jesús, amados santos, nos exhortan en la Biblia a decirnos: no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo segarán. No se cansen de hacer el bien, estar firmes y constantes, que vuestra fe en Jesucristo sea continua y perseverante, porque a nuestro tiempo recogeremos. Esta es la razón por la cual 350 años de iglesia, miles de personas llamadas cristianos, ni siquiera dudaron en ser arrojados al Coliseo romano y que las bestias los devoraran y les arrebataran propiedades y fueran masacrados. Se describen en Hebreos 11, porque ellos tenían una ciudad todavía mucho más grande, tenían promesas mucho más grandes, tenían un gozo que no se puede experimentar totalmente en esta tierra, y por causa de esa visión que Dios nos da a través del Espíritu Santo de las cosas que vienen después de la muerte, por esta razón y por este motivo nos purificamos, nos santificamos, porque sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Vale la pena serle fiel solamente a tu esposa? ¿Vale la pena ser fiel a tu esposo? ¿Vale la pena no robar? ¿Vale la pena ser transparente, ser genuino, ser sincero, no ser hipócrita, purificarte, ser puro sexualmente? ¿Vale la pena? El premio y lo que viene adelante es mucho más grande que lo que el pecado temporal nos ofrece en esta vida.
En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, encontramos que para garantizarnos, para que el hijo adoptado no pueda tener ninguna duda de que él tiene todos los derechos y las posesiones de sus demás hermanos, y como miembro adoptado de una familia, él recibe una garantía, y la garantía que a nosotros Dios nos ha proporcionado, repito, para garantizarnos, se le llama arras. La palabra arras significa garantía, para garantizarnos de que somos de Él y de que tenemos esta herencia, es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. En Él también, vean ustedes, en Él, en Cristo, está hablando, Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo llega a nuestra vida a hacer? A sellarnos. El sello en el tiempo de los romanos era un anillo que tenía el emperador, y entonces los documentos no eran como actualmente, que los doblamos así, los metemos en un sobre. Antiguamente se hacían así las cartas, y el sobre era un sello como de parafina, como de cera, que se ponía aquí, y ahí se ponía el sello del obispo, el sello del cardenal, el sello del emperador, el sello de la persona que representaba la autoridad. Y ese sello garantizaba que al abrirse el documento, realmente contenía el documento, las palabras de la persona que había puesto su sello. El sello garantizaba que el documento era genuino de la persona que lo enviaba. Cuando la Biblia dice que Él nos ha sellado, implica dos cosas: propiedad y protección. Eso lo comprobamos en el libro de Apocalipsis, cuando en Apocalipsis 7 Dios va a sellar a 144,000, ¿para qué cosa? Para protegerlos, y los demonios que anden pululando en el cielo y en la atmósfera no ataquen a esos 144,000, ni tampoco las plagas ataquen a estos 144,000, porque el sello sobre los 144,000 implica ¿qué cosa? Que son propiedad de Dios y que nadie los puede tocar. Y ahora Dios ha puesto su sello en nosotros para que los mismos demonios saben, y el diablo y los arcángeles caídos y los demonios y los principados caídos saben perfectamente bien en el mundo espiritual quiénes de los que estamos en esta mañana y de los que nos escuchan son verdaderamente sellados por Dios. Que hay muchos que se dicen cristianos y no tienen el sello de Dios. Van a la iglesia, asisten a la iglesia, les gusta la iglesia, pero en sus vidas no ha habido una transformación, no ha habido un cambio, no viven para Jesús. Realmente no tienen el sello de Dios. Y el diablo sabe quién lo tiene y quién no lo tiene. Entonces el diablo no puede tocarnos cuando caminamos en la atmósfera y en el medio ambiente que se llama la santidad. La santidad es el medio ambiente, como un árbol necesita sol, aire, tierra para poder crecer, pero si sacas a una planta que es de sol y la pones bajo la sombra, ¿qué le pasa a la planta? Se marchita, porque no es de sombra, es de sol. Nosotros no fuimos creados para las tinieblas ni para la sombra. Somos palmeras, debemos necesitar el sol. Y cuando estamos ante el sol, ¿verdad? Crecemos, fructificamos y estamos rebosantes y las hojas son verdes y todo. ¿Qué es el sol para nosotros? La santidad. La santidad es el ambiente perfecto para que podamos desarrollarnos. Si tú vives en santidad, creces y creces y creces y creces y creces como una palmera, y los vientos no te tumban, y aguantas las presiones y aguantas el sufrimiento y aguantas las pruebas y las persecuciones y las calumnias. ¿Por qué? Porque tus raíces están totalmente cimentadas en esta palabra, que es la palabra de Dios. Entonces es exactamente igual con la naturaleza. Dios quiere que nosotros comprendamos que en la santidad estamos nosotros protegidos y ningún demonio del infierno nos puede tocar, solo viviendo en la santidad y en la pureza sexual.
Entonces dice la Biblia que hemos sido sellados. Ahora el versículo 14 dice lo siguiente. Está hablando del Espíritu Santo, que es el arragón en el griego, y se tradujo arras, arragón, y significa garantía. ¿Qué es el Espíritu Santo? La garantía de qué cosa. Léelo ahí. De nuestra herencia hasta la redención. Vamos por orden. El Espíritu Santo es la garantía de las promesas de Dios que me pertenecen como su hijo adoptivo, y esta garantía, o sea, este Espíritu Santo, este sello, no lo vamos a tener en la resurrección. Ojo, cuando nosotros resucitemos con un cuerpo glorificado, esto es lo que se llama la redención, el rescate de la posesión adquirida. ¿Qué es la posesión adquirida de la cual se está hablando? El cuerpo resucitado. Ahorita tenemos la garantía, y mientras caminamos en la vida, estamos envejeciendo todos los días. Hay un deterioro celular, canas, cada vez vemos menos, el hígado trabaja menos, y mientras vamos nosotros decayendo físicamente, ¿verdad? Hasta que nos hagamos viejitos y estemos aquí, y quiero mi cocul, y ya nos entierren y estemos en la tumba. Mientras tanto, algo dentro de nosotros crece y crece y crece y crece. El interior se va renovando. Por lo tanto, no vemos lo que se deshace, sino vemos lo que no se ve, que es lo que verdaderamente es eterno. Por eso cuando llegues al espejo y tengas 90 años de edad, no digas, ya no veo, ya no puedo hacer esas cosas, sino que llegues a los 90 años de edad, pero que tengas tus ojos como águila a los 90 años así, que tu interior todavía proyecte la fuerza de Dios, que tengas visión todavía, y que ya hay personas de 40 años que parecen viejitos de 80 años. Ya hay muchachos de 30, 35 años que están así. Ya no hay la fuerza espiritual dentro de ellos que hubo en la vida de Moisés, que dice que a los 120 años Moisés, ahí me imagino a Moisés ya, ¿verdad?, aquí, pero dice la Biblia que sus ojos tenían el mismo brillo y tenían la fuerza espiritual que tuvo cuando Dios lo llamó. Nunca perdió la fuerza espiritual dentro, y esta se proyecta con la mirada. Los ojos son la ventana del alma. Y es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, que no veamos el mundo así, ay, ya no sirve nada, ya cayó el dólar, y este y el otro, ya no hay ninguna esperanza, ya para qué vivo. No, tú sigue adelante y sigue viendo al mundo, no con las cosas que se ven, sino como las que no se ven. Mira al mundo como ese mundo que va a ser transformado con la segunda venida de Jesucristo. Muy bien, ahora pues vemos claramente otra vez aquí en Efesios, y vamos a comenzar el desarrollo de esta doctrina. Para poder comprender, ¿hasta ahorita están aprendiendo algo? Para poder comprender y disfrutar todo lo que significa ser hijo de Dios, debemos estudiar todas las verdades relacionadas alrededor de la doctrina de la adopción. Hace algún tiempo les contaba una historia de un muchacho que compró un boleto en un barco, y durante la hora de la comida el muchacho se ponía atrás del restaurante, un gran vidrio así, y estaba así el muchacho. Y el capitán lo veía desde su puesto de mando, y vea que el muchacho nomás se le caía a la boca los pollos, y el caviar, y los camarones, y las langostas que servían, y a la hora de la comida el muchacho no entraba al restaurante. Ahí estaba como perrito. Y al llegar el barco a su destino, el capitán, intrigado por la actitud del muchacho, le dijo, oye, estoy algo intrigado porque durante los días de viaje te vi afuera del restaurante y nunca entraste a comer del restaurante. ¿Por qué no lo hiciste, muchacho?, le preguntó el capitán ya cuando estaba desembarcando. Y el muchacho le contestó y le dijo, porque no tenía dinero. Y el capitán le dijo, muchacho tonto, ¿que no sabías que estaba la comida incluida en el boleto? Y así pasa con muchos cristianos.
Hay cristianos que están y tienen hambre, ay, decir el otro, y no tengo esperanza, y no tengo aquello, cuando no saben que está incluido todo el paquete de las bendiciones para tu vida. Un joven cristiano no puede estar así, ay, pasó una muchacha, y tengo 25 y 30 años como perrito, ¿verdad? Y como león enjaulado y buscando novio o novio. No tiene por qué hacer eso porque está incluido en el paquete tu futura esposa, tu futuro esposo. Y no tienes que estar, está incluido, no tienes por qué, ay, no tengo esto, ay, nadie me quiere. Lo que pasa es que no es el tiempo de Dios para traerte ese regalo a tu vida. Pero está incluido en el paquete, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y nos pertenece como hijos. Hay cristianos que dicen, no me alcanza para el diezmo, no me alcanza para comprar la casa, no me alcanza con la criatura, cuando está incluido en el paquete. Ahora, ¿por qué no lo tienes en el paquete? ¿Y por qué no lo estás disfrutando? Tal vez eres un ladrón con Dios y le robas los diezmos a Dios y crees que portando hipócritamente, sí, ya lo creo, pero no tomando acción. Si tú no tomas acción y no demuestras con tus acciones que realmente crees, tu fe es como la fe de los demonios. Dice Santiago que los demonios también creen y tiemblan. Si tú no crees que la felicidad está incluida en tu paquete en el matrimonio y que está incluido ser feliz con tu esposa, es porque tú no estás tomando acción y no estás queriendo. Es que no siento amar a mi esposa, es que no se nos manda que lo sintamos, es una orden. Maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Imagínate nada más esperar, sentir amar. Los sentimientos suben y bajan. Hay veces que sentimos que no amamos a la esposa, y a mí esto y el otro, o la esposa, y los sentimientos son fluctuantes. Pero el amor que Dios nos manda a tener es un amor permanente y estable cuando la voluntad está de por medio. Está muy bien, no siento amar a mi esposa en estos días, no siento amar a mi esposa, pero necesito amarlo porque es una responsabilidad. Padre Santo, vengo a ti, tú sabes que le traigo un coraje, que tengo que darnos un sartenazo en la cabeza, pero vengo para que tú, Señor, en tu gracia, me capacites, porque mi competencia no proviene de mí mismo, sino para que tú me llenes de tu Espíritu Santo y hagas una obra que es un milagro, porque es un milagro amar a esta. O al revés, ¿verdad? Hay mujeres, hermano, amar al dinosaurio que tengo ahí junto, ¿verdad? Realmente es un milagro. ¿Pero qué es Dios? Un Dios de milagros. Entonces tenemos que creerle a Dios que está incluido en el paquete. Porque ¿qué vas a hacer cuando no la sientas amar? ¿Te vas a escapar? ¿Te vas a ir con otra? ¿Vas a adulterar? ¿Vas a destruir en media hora o en una hora algo que es el tesoro más grande que Dios te ha dado? De ninguna manera. Dios nos libre. Veamos los pasajes donde encontramos la palabra adopción para terminar rápidamente. En Efesios 1:5, y ya después los desarrollaremos porque el tiempo se nos acabó. En Efesios 1:5 dice que hemos sido predestinados para ser adoptados. Aquí está, huiotesia, la misma palabra, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuánta riqueza hay en este versículo? No nos daría tiempo hoy de terminarlo. En primer lugar, fuimos predestinados. Esto significa que fuimos apartados desde antes que naciésemos, después lo explicaremos, no para que unos fueran al cielo, ni para que otros fueran al infierno. Esto se llama el hipercalvinismo. La predestinación llevada al extremo nos guía a un fatalismo o a un determinismo filosófico que no tiene que ver nada con la teología de la palabra de Dios. El hecho que Dios haya sabido quiénes se iban en el tiempo a ir al cielo y quiénes se iban a condenar significa el preconocimiento de Dios. Y lo explica Romanos 8, 29 y 30, a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, antes de la predestinación está el preconocimiento de Dios. Dios sabía que Judas no iba nunca a creer en él, aun cuando se le invitara a la mesa a comer, iba a desperdiciar todo el banquete que Cristo le había dado y al finalmente lo iba a traicionar. Y como Dios sabía que Judas lo iba a traicionar, lo escogió
para el traidor. Y cuando llegue el juicio final, y Judas esté aquí en el juicio final, y le diga a Dios, ¿por qué me mandas al infierno si tú me predestinaste para el infierno y ser el traidor? ¿Qué le va a contestar el Eterno? Judas, yo sabía las decisiones que tú ibas a tomar. Y tú no te vas a ir al infierno porque yo te he escogido. Yo sabía que tú ibas a traicionarme. Y como yo sabía que tú ibas a traicionarme, yo no pude hacer nada para impedir que me traicionaras. Y Judas le va a contestar, pero tú eres el Todopoderoso, tú pudiste haberme cambiado. Y Dios le va a contestar por segunda vez. El día que yo cambie la voluntad de un ser humano, o que yo force a un ser humano a creer en mí y a seguirme en mí, en ese momento violo todas mis leyes, porque la base del juicio en la Biblia se encuentra en que Dios nos escogió para que nosotros le amáramos libremente. La característica más grande que el ser humano posee es la facultad de la elección, elegir entre la bendición o la maldición, entre el bien, entre el mal, entre creer o entre no creer. Los que no creen, ellos han elegido libremente no creer y vivir la vida tan amargada y tan miserable que tienen. Y jamás le podrán culpar a Dios, porque Dios, si viola o Dios impide que no te casaras con el que te casaste o que no hicieras aquello, entonces Dios hubiera violado tu voluntad. Y en ese momento seríamos títeres de Dios y no seríamos criaturas con una facultad de elegir libremente. Seríamos robots. Cuando comprendemos esto es cuando nos adentramos en la mente de Dios. Y la gente que actúa como actúa, los ateos que existen en el mundo, son ateos precisamente porque no entienden a Dios. Y si tú eres Dios, ¿por qué me hiciste así? Y si tú eres Dios, ¿por qué nací en este hogar? Y si tú eres Dios, y siempre están echando la culpa, o sea, se están erigiendo dioses. Y bajando al Dios Todopoderoso y sentándolo en un banquillo de los acusados y diciendo a ellos, ahora yo soy más inteligente y más sabio que tú y yo te voy a juzgar a ti. Yo no haría esas cosas que tú hiciste contra mí. ¿Se imaginan qué soberbia es esa? Erigirnos más alto que Dios, y fue el pecado de Satanás. Quiso ser como Dios, haciéndose pasar como Dios. Dice en Efesios 1:5 que Dios nos predestinó y nos escoge con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que cuando tú nacieras, y cuando yo naciera, y cuando la hermana naciera, y los que hemos sido cristianos naciéramos, pudiéramos, ¿qué cosa? Ser adoptados. O sea, desde que tú naciste, en el hogar que tú naciste, tu mamá fue prostituta, tu papá le decían el mochorejas, tus hermanos, ¿verdad?, eran los peores de la colonia Santa Julia, vienes de Tepito, o eres descendiente de borrachos, o tu mamá, María Magdalena, se quedaba chiquita con tu mamá o con tu tía que te adoptó, etcétera, etcétera. Dime tú el pasado que tú quieras decirme. No importa, formaba parte de nuestra preparación. Dios tenía a cada uno de nosotros que permitir que atravesásemos lo que atravesásemos para que llegado el momento en que fuéramos llamados, cada uno de nosotros cumpliésemos nuestra misión y diésemos en el blanco. Entonces Dios necesita personas como Pablo que mataba cristianos, como José que pudo haberse amargado, como Moisés que tenía una inteligencia increíble, educado 40 años y después al desierto 40 años, para que hasta los 80 años fuera llamado al ministerio. A los 80 años Moisés fue llamado al ministerio. Entonces todos somos diferentes. Es una variedad increíble y una diversidad maravillosa del pueblo de Dios. Aquí en la iglesia hay puros ex homosexuales, ex ratoneros, ex zorreros, ex ratas, ex trapecistas, ex ladrones, ex asesinos, ex homosexuales, ex lesbianas. Toda la iglesia somos puros ex. Aquí nadie era la Caperucita Roja. Todos nosotros venimos a la iglesia lastimados con un pasado horrible, la mayoría, con heridas del pasado. ¿Y para qué es la iglesia? Para ser sanados. Para que nuestra nueva familia nos amásemos, nos perdonásemos y aprendiésemos a convivir entre nosotros, como es el anhelo profundo del corazón de nuestro Padre, a llamarnos mis hijos y mis hijas. Oremos.
Señor Dios Todopoderoso, oh profundidad de tu inteligencia y de tu sabiduría, inescrutables son tus caminos e insondables tus juicios. Maravilloso eres, Dios eterno, al permitirnos conocerte y adentrarnos en los misterios de tu voluntad. Gracias, Padre, por tanto amor y tanta misericordia con nosotros. Gracias porque ahora nos llamas, Señor, al comenzar a explicarnos por qué nos adoptaste, qué es la adopción y los privilegios que vamos a ver en la adopción, para que comprendiésemos que todos nosotros, los que estamos bajo la sangre de Cristo, somos hermanos y somos hermanas, miembros de la misma familia. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo los perdonó, así ustedes también perdónense vuestras ofensas. Y sobre todas las cosas vístanse de amor, porque nuestro hermano mayor Jesús nos amó con su vida, abriendo sus brazos en la cruz para formar esa familia cuando le dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan su discípulo le dijo: Juan, he ahí tu madre. Fue a través del dolor y de la sangre derramada que se formó la familia de Dios. Fue a través del sacrificio que podemos ser hermanos y hermanas en la fe. Por haberse pagado este precio tan inmenso y tan grande, Dios nos dice: vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados. En esta mañana tal vez hay alguna persona que aún no está disfrutando de la comida del barco. Tal vez hay alguna persona en esta mañana que aún no está gozando los privilegios de ser hijo e hija de Dios y vives miserablemente. Tu vida es una tristeza continua, un rencor continuo, una falta de perdón, una amargura que está envenenando tu alma, y Dios te invita en esta mañana a que vengas a una cruz, donde en esa cruz Dios dio la vida de su Hijo para mostrarnos que nos amaba, que te ama, que no quiere que sigas en la condición en la que te encuentras, y que si hay alguna esperanza para que tu vida cambie, se llama Jesucristo. Si tú en esta mañana aún no tienes a Jesucristo en tu vida como tu Señor y Salvador, invítalo. Y ahí desde tu lugar, dile estas palabras con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mi vida en esta mañana. Reconozco que he pecado delante de ti y he hecho lo malo ante tus ojos. Y creo que en esa cruz, tu Hijo Jesucristo pagó todas mis maldades y mis pecados con su sangre, con su vida preciosa. Y ahora tú me perdonas en esta mañana y acepto tu perdón, no basado en ninguna buena obra que yo hubiera hecho, sino basado en lo que Jesucristo hizo, tu Hijo, mi hermano mayor, en esa cruz. Señor Jesús, unigénito Hijo de Dios, te pido en este momento que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Quiero parecerme a ti, Jesús, y solo el poder de tu Padre me puede capacitar para seguir tus pasos. Dame tu Espíritu Santo, Señor, para que yo pueda vivir la vida que tú quieres que yo viva, porque te quiero seguir, Jesús, hasta el día que me llames, el día de mi muerte. Te pido que me fortalezcas para vivir para ti, y la paciencia que necesito para conocerte y comprender los misterios de tu voluntad.
Gracias por adoptarme en esta mañana, porque aunque mi padre y mi madre me dejaron, tú me has recogido y me has hecho miembro de tu familia eterna. En el nombre de Jesús. Amén.